pesa 15 kilos, una talla de 110 centímetros, antecedentes heredofamiliares, solamente diabetes e hipertensión por rama materna, todos los personales no patológicos sin relevancia, hemotipo positivo, y de personales patológicos hospitalizado al nacimiento por hiperbilirubinemia multifactorial y deshidratación por 72 horas, tratado con fototerapia. El padecimiento actual lo inició el día de hoy, 4 horas aproximadamente, al ingerir 3/4 partes de un frasco nuevo de tempra infantil, de la presentación de una solución oral de 3.2 gramos de 100 mililitros. La mamá fue la que llevó el frasco, por lo tanto corroboramos esta información. La madre refiere que había estado presentando rinorrea, escurrimiento nasal y fiebre de 38 grados, acudiendo a facultativo, quien prescribe amoxicilina y paracetamol. En este caso, sus signos vitales al ingreso, pues estaban dentro de parámetros normales, con una temperatura de 36,7, una frecuencia cardíaca de 100, una respiratoria de 20 y saturando el 95%. Se ingresó al servicio de pediatría por los antecedentes de la ingesta. Se tomaron exámenes de laboratorio al inicio, los cuales salieron normales, y se le pidió N-acetilcisteína para el tratamiento de intoxicación por acetaminofén. ¿Por qué se le pidió? Pues ahorita vamos a ver. Las preguntas que nos hacen es: percentila en la tabla de la CDC el peso y la talla, y especifiquen qué percentil se encuentra. Por lo tanto, ustedes ya tendrían que haber hecho la gráfica. Ahí, déjenme ver, porque lo tenía. Aquí vemos entonces, es un niño de 4. Tiene que ser en la tabla de niño, por eso está de color azul. Identificamos la edad, que es de 4, y para el peso, pues aquí vienen 10, 15, 20, 25. Por lo tanto, traspolamos 4, su percentil 50 sería 16 kilos. Por lo tanto, él está con 15 kilos en el percentil. ¿Cuál? ¿Cuál percentil le salió? 25. 25. Exactamente, porque aquí lo vamos a ver ahorita. Ahí. Es 25, ajá. Si nosotros ubicamos los 15, esta es la que está por debajo de la más gruesa, y es el percentil 25 precisamente. Para la talla hacemos lo mismo. Nosotros vamos a traspolar de 4, vamos subiendo, y nuestro percentil 50 para la edad de 4 años sería 103 centímetros. Él tiene 110, por lo tanto está en su percentil 97 de talla. Está bien, está dentro del rango normal todavía. Entonces quedamos que el percentil 25 corresponde a 15 kilos y la talla de 110 centímetros corresponde al percentil 97. La siguiente pregunta era cuánto nos daba el déficit ponderal. Calcula el déficit ponderal del paciente y, de acuerdo a la clasificación del doctor Federico Gómez, determina si hay desnutrición y cuál es el grado. Nosotros, por regla de 3, hacemos el percentil 50 es 16, que corresponde al 100%, cuánto correspondería el 15, y restamos al 100% este resultado que nos da, y el déficit ponderal fue de 6.25. Por lo tanto, ¿hay desnutrición o no hay desnutrición? No. No hay. ¿Cuál es el grado 1 de desnutrición? De 10 a 24. A 24. De 10 a 24. ¿El grado 2? De 25 ¿a cuánto? Y ya se les olvidó, no invente. Y ni un mes pasa. ¿A 39? Ajá. Y más de 40 y es grado 3 o grado severo, ¿no? ¿Ok? Entonces, Sí. este niño no tiene desnutrición. Está bien, ¿ok? Vamos a ver la otra pregunta. ¿Cuál es la dosis total ingerida por el paciente expresada en dosis por kilo? Y para esto me va a ayudar Adriana. ¿Cuánto es? Bueno, yo le puse que eran 160 miligramos por kilo, porque primero calculé los gramos en los 75 mililitros. Ajá. Bueno, porque fueron 3/4 de los que ingresó, entonces solamente 75 mililitros.
hice una regla de 3, 75 por 3.2 entre 100, y me salió que de esos 75 mililitros, el paciente consumió 2.4 gramos o 2.400 miligramos. Y luego lo dividí entre los kilos, que pesaba 15 kilos, y bueno, me salió 160 miligramos por kilo. Ok, aquí le salió algo igual. ¿Todos les salió lo mismo? ¿O alguien Bueno, a mí me cambió? salió, pero expresado en gramos. Gramos. Bueno, Ajá. pero es al final lo mismo. ¿Pero Ajá, te salió la misma cantidad o no? sí, lo mismo. Sí, igual lo mismo. Están bien en su procedimiento, nada más que pasaron por alto algo. Ahorita se los voy a enseñar. Dejen, nada más les comparto la pantalla. El tempra jarabe viene en presentación de 3.2 gramos por cada 100 mililitros. Aquí está. Ajá, 3.2 gramos en 100 mililitros. Pero ¿cuánto viene el frasco? ¿Cuánto trae el frasco? ¿Alguien sabe? 120, ¿no? 120. 120, exactamente. Aquí viene. Caja con frasco de 120 mililitros y vaso dosificador. Quiere decir que aquí hay 120 en todo el frasco. Nada más que cada 100 mililitros equivalen a 3.2, ¿ok? Entonces dejo de compartir esto y les comparto ahora esto. Ah, caray, ya lo perdí. Ok, se supone que entonces tenemos que el frasco, lo vamos a tener. Ay. El frasco es igual a 120 mililitros. Y la presentación es de 3.2 gramos por cada 100 mililitros. Si aquí nos está diciendo que son 3/4 del frasco, vamos a dividir estos 120 entre 4. ¿A cuánto nos sale? A 30. Si son 3/4, entonces son 90 mililitros lo que consumió o lo que ingirió. Ajá. Entonces ahora vamos a hacer una regla de 3. Si 3.2 gramos son 100 mililitros, ¿cuánto será 90 mililitros? ¿Cuánto le sale? 2.88. 2.8. Entonces tenemos que él ingirió 2.88 gramos, ¿ok? Que esto es igual a 2.880 miligramos, ¿ok? Entonces ahora el peso de él va a ser de 15 kilos. Vamos a dividir los 2.880 entre 15. ¿Cuánto le sale? Eso, ¿no? 192. Sí. ¿O no? Sí. Ok. Entonces la dosis ponderal de él quiere decir que consumió 192 miligramos por cada kilo de pesos. Aquí vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la dosis terapéutica del paracetamol o del acetaminofén? ¿Cuál es la dosis terapéutica que ustedes encontraron? ¿Cuál es lo normal? 160 miligramos. No, lo normal, lo que ustedes indican a su niño para control de temperatura y de dolor. Esa es la dosis terapéutica. De 10 a 15 miligramos. De 10 a 15 miligramos por kilo de peso por dosis, siendo hasta 4 dosis las que se tiene que dar, ¿ok? Entonces, ¿este niño se pasó de la dosis terapéutica o no? Sí. Sí se pasó y por mucho, ¿ok? La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es la dosis tóxica del paracetamol en niños? De aquí depende de la literatura, pero en términos generales, ¿cuál es? 200 miligramos. Mayor Unos de marcan 100, 200, Mayor otros. 200. mayor de 140. ¿Qué dijo su compañero en su exposición? Mayor de 140 miligramos por kilo.
Así es. Entonces, les digo, depende de la literatura, algunos marcan 140, 150, 160, para que no se los olvide, más de 150 miligramos por kilo de peso, y es la dosis tóxica, o más de 4 gramos consumidos al día, también ya es una dosis tóxica. Esto sobre todo para los adultos, que 4 gramos serían 1 gramo cada 6 horas, es decir, 2 tabletas de 500. Eso ya sería una dosis tóxica. Y en este caso el niño excede por mucho la dosis tóxica, tiene 192, y acuérdense que si estamos utilizando de 150, por lo tanto sí nos puede hacer manifestaciones. El niño está ante una intoxicación por paracetamol o acetaminofén. Aquí la medida que tenemos que hacer es hospitalizar a nuestro niño, tomar estudios de laboratorio y monitorizarlo. ¿Se le inicia o no se le inicia tratamiento? Sí. Andrea, ¿se le inicia o no se le inicia? Pues se le inician medidas, pues generales, ¿no? Para ingresar, tenemos precisamente hacer nuestro ABCD, que marca de todo paciente que ingresa a urgencias. Hacemos nuestro triángulo de evaluación inicial, sacamos antecedentes y todo esto. Como es un niño que ustedes ven en sus signos vitales están estables, pues no amerita un área de choque o no amerita un tratamiento inmediato, pero sí requiere darle atención. En este caso, la siguiente pregunta: ¿cuáles son los estadios clínicos y bioquímicos de la intoxicación aguda por acetaminofén? José, ¿cuáles son? ¿Cuántos son y en qué consiste cada uno? Bueno, dime nada más del primero y el periodo de cuántas horas a cuántas horas va. Son 4 estadios en total. Ajá. Ajá. Y bueno, el primero, el tiempo es de, bueno, le encontré en bibliografía, era de 0 a 24 horas. O sea, un día. Así es el primer día, ajá. Y se caracteriza porque normalmente en esta fase es asintomática, o se llega a mostrar a veces lo que es palidez, o también podemos encontrar lo que es diaforesis, malestar general, náuseas, vómito, y también una elevación leve de lo que es la concentración de las transaminasas. Pero nada más, no hay otros datos significativos. Por eso es que en el caso clínico, cuando te ponía yo los resultados de laboratorio, todos estaban dentro de valores normales y los signos vitales también estaban. Bien, Lenin, el estadio 2, ¿cuál es y de qué horas a qué horas va? Va de las 24 a las 72 horas. Ajá. Principalmente este estadio se caracteriza por el inicio del dolor. Ajá. ¿A qué nivel? Bueno, en el hipocondrio derecho. Ajá. Ajá. Y bueno, aquí la segunda literatura dice que presenta elevaciones a las 36 horas. Uh-huh. Y bueno, puede elevarse una bilirunemia total durante esos 24 a 72 horas. Por lo tanto, esas dos fases donde comienzan a tener manifestaciones clínicas y donde comienzan a haber elevación de transaminasas es el periodo crítico en el cual nosotros debemos de iniciar tratamiento para evidentemente pasar a otro estadio donde ya haya mayor complicaciones. El tratamiento o el uso de N-acetilcisteína se recomienda antes de cuántas horas transcurridas después de la ingesta de paracetamol. ¿Alguien sabe? 8 horas. Antes de las 8 horas, exactamente. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el estadio 2 termina hasta las 72 horas, es decir, son 3 días, tenemos tiempo suficiente, pero de manera ideal tendríamos que hacerlo en las primeras 8 horas para evitar precisamente todo este tipo de complicaciones. La siguiente pregunta: ¿cómo se realiza el diagnóstico presuntivo y definitivo de la intoxicación aguda por paracetamol? Ya nos habían dicho que era evaluar y es hacer el ABC, categorizar, ingresar e iniciar tratamiento. Pero el tratamiento lo vamos a tener en cuenta de las horas transcurridas. Por lo tanto, Ever, ¿cuál sería tu expectativa o qué tendrías que hacer si la mamá se dio cuenta que el bebé consumió el paracetamol a las 7 de la noche y te lo llevan 7:30? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, entonces ha transcurrido 24 horas, ¿no? No han transcurrido 24 horas, exactamente. ¿Qué haces? Pues primero valorar los síntomas, que en este caso son inespecíficos, y si presenta por ejemplo, problemas
Bueno, principalmente los malestares, ¿no? Que era la palidez, náusea, vómito y que no había como alteración en los estudios de laboratorio, ¿no? Bueno, en este caso del estadio 1. Ya vimos que este paciente de 4 años consumió el paracetamol a las 7, llegó a las 7:30, está asintomático, no trae ninguna sintomatología, sus signos vitales están bien, no ha transcurrido ni una hora, ya ingresó a urgencia, ya indicaste que debe de quedarse hospitalizado y ya le hiciste las indicaciones. Enfermería tiene que hacer todo lo que tú plasmaste. De primera instancia, ¿qué es lo que tienen que hacer primero si no han transcurrido ni una hora del evento? Bueno, tal vez ya transcurrieron 40 minutos en lo que tardaste de hacer la nota y todo eso, pero ¿qué es lo que debes de hacer antes de las 2 horas? Incluso alguna literatura te marca. Que es bueno, algunos marcaban que se le deben administrar acetilcisteína. Bueno, no sé si es eso. Ese es el tratamiento específico y eso lo vas a poner después de haber hecho un procedimiento antes de la hora de que transcurra, que te va a ayudar a sacar prácticamente todo lo que pueda tener el paciente en su estómago. ¿Un lavado gástrico? Un lavado gástrico. ¿Y después qué le vas a colocar? Ahora sí puede ser la administración de carbón activo. Ah, exactamente. Así es. A ver, Orquídea, una vez que ya hiciste eso y que aplicaste el carbón activado, ¿cómo lo vas a calcular? ¿Qué tanto le vas a poner? Todo eso lo dio su compañera en su exposición, ¿eh? Ajá. ¿Cuánto lo calculas? 1 gramo por kilogramo. 1 gramo de 0.5 a 1 gramo por kilo de peso. En este caso, ¿cuánto sería? 15 gramos si lo calculamos a 1 gramo, ¿no? ¿Cómo lo van a preparar? Acuérdense que el carbón activado es polvo. ¿Cómo lo van a mezclar? Es una proporción de 5:1, es decir, por cada 5 gramos de carbón activado le vamos a poner 1 mililitro de solución. Entonces, en este caso serían 3 para que hagan esa consistencia ni muy pastosa ni muy líquida y pueda administrarse por una sonda nasogástrica, ¿ok? Y esto es lo que vamos a dejar a permanencia para que trate de neutralizar y nos absorba. Nosotros vamos a determinar concentraciones de paracetamol para transportarlo en la curva. ¿Qué curva? Que sí la mencionó. De Rhumatomatic. Ajá. Y vamos a ver que si está por arriba de los parámetros permitidos, pues se le inicia el tratamiento con N-acetilcisteína. Como eso no tenemos aquí en México, o si lo tenemos no en todos lados, pues generalmente le iniciamos tratamiento porque estos niños no llegan como que llegó a la media hora, llegan ya después de 3 o 4 horas, entonces la gran cantidad de paracetamol que se absorbió puede ser bastante como para que nosotros en nuestro normograma sí sobrepase los límites y debemos de iniciar el tratamiento con N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es un mucolítico que su efecto va... ¿Cuál es el efecto de la N-acetilcisteína para inhibir la intoxicación por paracetamol? ¿En dónde actúa? ¿Se acuerdan? Se une al metabolito. A un metabolito, ajá. ¿Cuál? Que se produce el NQAI, no me recuerdo. Ajá. Y se une para que evite que ese metabolito del paracetamol se una al hepatocito y pueda dañarlo. Exactamente. Entonces ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que administrar el medicamento, la N-acetilcisteína. En este caso, ¿cuál es el tratamiento específico por intoxicación por paracetamol? Pues evidentemente la N-acetilcisteína. ¿Cuál es la presentación? Hay 2 presentaciones, la presentación intravenosa y la presentación vía oral. La intravenosa es muy difícil que nosotros la podamos adquirir y generalmente tenemos la vía oral disponible en algunas farmacias, la pueden comprar. En algunas instituciones de salud generalmente no cuentan con eso, solamente los centros de referencia o los centros toxicológicos. Centros toxicológicos aquí en la Ciudad de México, pues está el Hospital Siglo XXI del IMSS, el Hospital Juárez de México y me parece que en el GEA González también.
Entonces, nosotros los tenemos que referir, pero muchas veces, pues no es posible porque no hay ambulancia y todo esto. La institución debería de proveer, pero muchas veces pues tampoco. Entonces, tendríamos que hablar con el familiar para que consiga el medicamento. Por eso es que les hice hincapié en que preguntaran o investigaran cuál es el precio, cuáles los nombres comerciales. El más fácil de conseguir y que lo pueden encontrar en todas las farmacias es el Lisomucil. El Lisomucil viene en una presentación de cuánto o viene en un porcentaje, ¿alguien se acuerda? ¿Es al ¿No? 2%? Es al 2%. ¿Qué quiere decir al 2%? ¿Cuántos gramos hay en 100 mililitros? Es como el paracetamol que viene de 3.2 gramos en 100 mililitros, pues viene de 2 gramos por cada 100 mililitros. Por lo tanto, es una solución porcentual, por eso se expresa así al 2%. Ustedes lo que deben de saber es que son 2 gramos por cada 100 mililitros. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a contabilizar cuánto vamos a estar utilizando en nuestro paciente. Si tenemos que hay 2 dosis, una que es de impregnación y la otra de mantenimiento, la de impregnación, ¿a cuánto era? ¿Se acuerdan? Sí, son, bueno, para el caso o en general. No, en todos. ¿Cuánto es la dosis? La dosis sin que todavía lo conviertas a de 140 por kilogramo. Dosis inicial de mantenimiento, de impregnación de 140 miligramos por kilo de peso. Ajá. Para nuestro paciente, ¿cuánto le toca esta dosis? Son 2.1 miligramos. 2.1 miligramos, así es, ajá. O 2.1 gramos o 2.000 sí. miligramos, ¿ok? Y se tienen que dar 17 dosis a 70 miligramos por kilo de peso cada 4 horas. Esto, en cuanto lo complementamos, pues prácticamente los 3 primeros días, que es nuestros 2 estadios, el 1 y el 2, donde prácticamente todavía no hay alteraciones, ¿ok? Por eso tenemos que completar en total 18 dosis. De las siguientes dosis son 70 miligramos por cada kilo de peso. ¿Cuánto sería en total de las 17 dosis lo que tenemos que administrar? ¿Cuánto es? Tendríamos que multiplicar 70 por 15 y luego por 17 para saber el total de gramos que vamos a indicarle a nuestro paciente. ¿Cuántos le salió? 1.05 gramos. Nada, ¿qué? 70. Vamos a hacer 70 por 15. ¿Cuánto es? 1.050 por las 17 dosis. ¿Cuánto es? 17,000. Aquí estamos calculando todo el medicamento que vamos a utilizar, tanto de impregnación y en todas las dosis de mantenimiento. El 1 sí está bien, el 1 gramo con 50 miligramos sí está bien, que lo hicieron porque es por dosis, es lo que le toca por dosis, pero acuérdense que vamos a utilizar 17 dosis y tenemos que saber ahorita cuántos frascos vamos a utilizar. Entonces, por eso les pedí que lo multiplicaran por 17 para saber el total. En total de las 17 dosis calculadas a 70, nos sale que son 17,850 miligramos. Lo que se traduce a gramos son 17.85. Si tenemos 17.85 más los 2.1 gramos de la dosis de mantenimiento, en total para ese paciente vamos a estar utilizando 19.95 gramos de N-acetilcisteína. Lo redondeamos, son 20 gramos. Si cada frasco, ¿cuánto trae? 120 mililitros también, ¿ok? Y viene al 2%. ¿Cuántos frascos vamos a utilizar? Solamente hacemos una regla de 3. ¿Cuánto sería? ¿Sí lo están haciendo o ya se perdieron? ¿Sería que compre 10 frascos? No.
cada frasco trae 120 mililitros. Esos 120 mililitros, ¿cuántos gramos de N-acetilcisteína tiene? 2. No, porque son 2 gramos por cada 100. Ok. 240. ¿240 qué? N-acetil. A ver, aquí tenemos que lisomucil viene de 2 gramos por cada 100 mililitros. Por lo tanto, 120 mililitros, ¿cuánto tiene? Pues igual hacemos una regla de 3. Son 120 por 2. Ahí, 120 entre 100. 2.4 gramos. Ajá. Si nosotros, nuestra dosis total son 20 gramos, lo que vamos a tener, ¿cuántos frascos debemos de tener? Si tenemos que cada frasco trae 2.4 gramos. ¿Cuántos frascos? 8, ¿no? 20 entre 2.4, ¿no? Ajá. Entonces, sería X, que es igual al número de frascos, sería 8.3 frascos. Por lo tanto, pues le pide 9, ¿no? Al paciente. ¿Cuánto cuesta cada frasco de lisomucil? 197 pesos. 130. Ah, 197. Bueno, déjenlo en 200 pesos. Entonces, ¿cuánto se va a llevar ese paciente? ¿O cuántos va a necesitar? 1800. 1800. ¿Ok? Por eso es importante que sepan ustedes, porque 1800 es lo que el papá se va a gastar y no sabemos si tenga eso en ese momento. Muchas veces lo que hacemos es pedirle al papá que compre para el tratamiento inicial por lo menos la impregnación y que en este caso casi es un frasco, porque para la impregnación son 2.1 gramos y cada frasco trae 2.4, entonces con un frasco es para la dosis de mantenimiento y son prácticamente 6 dosis que se utilizan al día. Entonces, pues sí tiene que ser una inversión, pues nada barata, ¿no? Entonces, aquí es la premura por la que nosotros tratemos de tener siempre a disposición en nuestras unidades, pero muchas veces no se puede. Este fue un caso clínico que sí fue cierto, fue verídico, a mí me llegó en el Seguro Social, ya tiene como unos 2 o 3 años más o menos que llegó, pero me gusta porque prácticamente pues es muy ilustrativo y en esa ocasión la mamá precisamente hasta llevó el frasco, nos dijo y todo, y el niño afortunadamente no hizo ningún problema. Él llegó prácticamente como a las 4 horas de haber ingerido el paracetamol, por lo tanto ya no se le pudo hacer el lavado gástrico y la administración de paracetamol. Y por eso se le inició ¿cómo se llama? El tratamiento con N-acetilcisteína. Y ahí sí el papá tuvo que comprar, pues prácticamente se compró todos los frascos porque nunca pudimos conseguir el medicamento. Se le explicó que pues era el tratamiento ideal y que iba a mejorar y todo eso, y él sin problema. Pero sí hay que tomarlo con mucha cautela, porque muchas veces los familiares quieren que se les pague lo que ya invirtieron, sobre todo en el Seguro Social, y entonces pues es cuando vienen los problemas, ¿no? Entonces yo creo que han escuchado mucho eso de que no debemos de pedirle en las instituciones públicas porque hasta demandados podemos estar. Ha habido muchos casos médicos legales por ese motivo, de que el médico en el afán de tratar de darle tratamiento adecuado al paciente le pide al familiar, el familiar en su momento de desesperación dice que sí, pero después los malaconsejan o ellos son los que cambian de parecer y andan demandando al médico porque les pidió, ¿no? Y cuando se supone que la institución lo debe de proveer, pero pues ahí lo tienen que valorar ustedes, ¿ok? Mi recomendación es, pues mejor no lo hagan, porque si no se quieren poner en peligro, ¿no? Pero en pediatría casi siempre los niños, pues los papás lo que quieren es que se compongan, ¿no? Ya para los adultos son muy especiales, por eso a mí no me gusta, ¿ok? No sé si tengan alguna duda del caso clínico o de las exposiciones que hemos visto. Yo, doctor. Dime.
El lavado gástrico, independientemente si ya pasó una hora, o sea, si ya pasó más de una hora o dos, todavía se puede realizar. No, ya no, porque acuérdate que tiene que ver con la absorción del medicamento. En el lapso de entre una hora y máximo 2 horas, todavía podemos nosotros llegar a sacar una cantidad de medicamento que evite que se absorbe a través de la mucosa gástrica. Ya después de ese tiempo, pues ya se supone que se absorbió y ya no sirve de nada el realizarlo. Tal vez si los medicamentos son de liberación prolongada. Hay algunos medicamentos que tienen capa entérica que evitan que se absorba, pero tendríamos que saber qué medicamentos son los que ingirió y cuál es la presentación. Si ustedes ven que dice con recubrimiento entérico, con capa entérica, pues ahí tal vez sí valdría la pena realizar el lavado gástrico, pero si no, ya no. Eso es nada más, la literatura, la gran mayoría dice que en menos de una hora y máximo 2. Después de eso ya no tiene utilidad. ¿Ok? ¿El carbón activo es dentro de las primeras 4? No, el carbón activado también posterior del lavado gástrico lo tienes que colocar y depende de la literatura también. Algunos sí lo manejan como 4, pero de hecho pues tendría que ser en las primeras 2 horas que tú inicies el tratamiento. Nada más que el recambio lo estás haciendo cada 4 horas. Dejas cerrada la sonda, lo dejas en permanencia y después administras otra vez tus otros 4, a las 4 horas, otra vez la dosis que le corresponde de carbón activado. ¿Cómo dijo que se preparaba ese, doctor? Perdón, ¿me lo puede La repetir? dosis la vas a calcular primero, pesándolo y en relación al peso del paciente. 1 gramo por cada kilo de peso, de 0.5 a 1 gramo. En este caso, el niño le tocaban 15. Y después, como es polvo, lo tienes que hidratar o lo tienes que hacer fácil que pase por la sonda, lo tienes que diluir, por de alguna manera decirlo. Entonces, aquí es de una relación de 5:1. 5 gramos de ¿cómo se llama? Del polvito y 1 mililitro de solución para que se hidrate. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Yo, en cuanto a los pacientes que tengan insuficiencia hepática, ahí el tratamiento, ¿cómo se indica? Sería muy mala suerte que un niño se intoxicara por paracetamol ya teniendo una insuficiencia hepática. Pues ahí lo más ideal sería hacerle una diálisis para tratar de sacar todo ese medicamento, porque digamos que ya el tratamiento con N-acetilcisteína también tendríamos que valorar cómo está el estado del paciente, pero ya sería muy mala suerte de que aparte de que estuviera enfermo de algo, de una insuficiencia hepática, se intoxicara por paracetamol. Porque para empezar no tendría por qué haber paracetamol, porque ese paciente ya tiene una insuficiencia hepática y está contraindicado el medicamento. Pero todo puede pasar, ¿no? Sí, El que desarrolle una insuficiencia hepática, pues ese sí ya estaríamos viéndolo en el estadio 3 o 4. Pero pues eso ya fue por retraso en el tratamiento, ¿ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Creo que no, doctor. Ok, salimos y nos volvemos a entrar y ¿quién presenta? El día de hoy yo voy a continuar con los temas de choque cardiogénico y anafiláctico. Creo que no cambió. ¿O ya cambió? Madre. No, Adri. Ah, permítanme tantito. Ya lo habíamos visto, es una urgencia médica, es un proceso agudo en el cual el cuerpo no es capaz de aportar el oxígeno adecuado a través de la sangre para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos y de los órganos. Y bueno, la vía o el mecanismo fisiopatológico a través del cual llega ese estado de shock, en este caso en el tipo cardiógeno, pues es porque el corazón está fallando y no es capaz de, pues, de enviar la sangre de manera adecuada
y esto es causado porque hay un daño en el corazón, hay una hipofunción miocárdica por diferentes patologías. Entonces, pues tenemos una disfunción circulatoria que esta, pues sabemos que no solamente es el corazón, el aparato circulatorio, sino también las arterias y las venas. Entonces, esto nos va a condicionar una disminución en el aporte de oxígeno y en los tejidos, ahí pues van a tener también un consumo menor y por ende después vamos a ejercer mecanismos que nos van a ayudar pues sí, en cuanto al metabolismo, pero en este caso, como no hay oxígeno, pues tenemos un metabolismo anaerobio, que este es menos eficiente y a la larga pues nos va a condicionar a un daño celular y a una muerte celular por la acumulación de lactato. Ay, no cambia. Y si le das en la flechita, amiga, a veces a mí así me pasa. A ver, gracias, Lili. Aquí ya. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues es un síndrome de importante riesgo vital. En los niños es menos frecuente y también aquí es importante la etiología, porque en los adultos la causa más frecuente es el infarto agudo del miocardio, pero en los niños pues se debe a otras causas. Corresponde a un 5 a un 13% de todos los casos de shock. Bueno, tiene una mortalidad dependiente de la etiología. En general es del 5 a 10%. En cuanto a las cardiopatías, pues corresponde a un 4.7%, las arritmias un 23%, las cardiopatías adquiridas un 8.7% y las miocardiopatías un 25%. La etiología aquí se las presento según el grupo etario. En general, las más frecuentes son las que van a ver en negritas, que son las cardiopatías congénitas, las miocardiopatías, la infección y la sepsis también nos van a llevar a un shock cardiogénico y también es importante en un postoperatorio de una cirugía cardíaca, ya sea por algún defecto congénito o por alguna otra circunstancia. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la etapa prenatal, desde que el paciente tenga un corazón sano, bueno, puede tener arritmias, anemia, algún tipo de fístula arteriovenosa, alguna miocardiopatía o alguna transfusión de gemelo a gemelo. En cuanto a cardiopatías congénitas, desde una estenosis mitral hasta una insuficiencia valvular, ya sea de la tricúspide o de la mitral. En los lactantes, aquí de igual manera se repiten algunas, pero aquí ya tenemos lo que es la infección y la sepsis, también la enfermedad de Kawasaki, las miocarditis y algunas endocrinopatías e incluso también la hipertensión. Y bueno, en cuanto a las cardiopatías congénitas, pues vamos a tener de diferentes tipos, desde alguna obstrucción al tracto de salida o al tracto de entrada, pues también nos van a condicionar un mayor trabajo al corazón y que en algún momento pues va a entrar en shock porque es incapaz de bombear la sangre debido a esa obstrucción. Bueno, también tenemos lo que son las estenosis aórtica, subaórtica, mitral y de algunas venas pulmonares. La coartación aórtica, pues está igual, digamos que se podría entender como una obstrucción porque está disminuida la luz de la aorta, entonces al corazón pues se enfrenta a una mayor presión al enviar la sangre, también la persistencia del conducto arterioso, pues esta es a grandes rasgos, pues es un cortocircuito de izquierda a derecha y de igual manera estamos pues sí ejerciendo una mayor presión porque en el corazón izquierdo se manejan presiones más altas respecto al corazón derecho. Y bueno, también algún defecto del tabique interauricular e interventricular, alguna sobrecarga del volumen y pues de igual manera insuficiencia aórtica o mitral. Y bueno, aquí ya en los preescolares, escolares y adolescentes, pues de igual manera se repiten algunas
alteraciones en el corazón, y aquí también ya incluye la insuficiencia renal, a la endocarditis, a los quimioterapéuticos, a la metahemoglobinemia y pues a las insuficiencias de las válvulas y estenosis. Y bueno, ahora para comenzar un poquito en cuanto a la fisiopatología, pues tenemos que diferentes factores nos van a determinar que haya un adecuado aporte de oxígeno en los tejidos. Bueno, iniciando con pues el gasto cardíaco, del gasto cardíaco y de la concentración arterial de oxígeno en la sangre, pues va a depender ese aporte que nos llegue a las células. El gasto cardíaco, a su vez, va a depender de que tengamos un adecuado volumen sistólico y una frecuencia cardíaca adecuada. Y el volumen sistólico, pues va a depender de una precarga adecuada, de una buena contractilidad de nuestro corazón y también de una poscarga adecuada, porque como ya les mencionaba, algunas patologías, pues nos aumentan esa poscarga y el corazón pues también se enfrenta a esa presión mayor, y también de unas adecuadas resistencias vasculares sistémicas. Y a su vez la concentración arterial de oxígeno pues depende de una adecuada concentración de hemoglobina y también de que tengamos unos pulmones sanos para tener una adecuada saturación y una adecuada presión de oxígeno. Entonces aquí en esta grafiquita pues bueno, se los voy a explicar de manera general y lo más simplificada posible. Tenemos que el VO2 es el consumo de oxígeno que se da a nivel celular, y el DO2 es el aporte. El aporte, como ya les mencioné, depende del gasto cardíaco y de una adecuada concentración de oxígeno en la sangre arterial. Entonces, de manera normal, el aporte no depende el consumo, no depende del aporte. Si tenemos algunos incrementos o decrementos, pero digamos mínimos, no van a afectar el consumo de oxígeno en las células. Sin embargo, si tenemos una disminución progresiva y marcada del aporte, va a llegar entonces un punto crítico que es característico del estado de shock, en el cual pues este consumo sí se vuelve dependiente de este aporte. Entonces es ahí cuando entran todos los mecanismos compensadores, desde que a nivel tisular pues se cambia a un metabolismo anaerobio, y a nivel, bueno, de los tejidos, de la piel y de algunos órganos que no son vitales, pues también va a haber una redistribución del flujo. Entonces, en este punto crítico, pues es característico del estado de shock, y aquí pues ya se vuelve dependiente. Y bueno, aquí les puse algunas formulitas que me pareció muy interesante que conozcamos, pues es igual la del contenido arterial de oxígeno, la del consumo, y también esta que es muy importante, que es la saturación venosa mixta de oxígeno, que esta se puede obtener a través de una gasometría de la arteria pulmonar o de la aurícula derecha. Esta nos va a reflejar lo que es la oxigenación tisular. Si se dan cuenta, pues ya requiere algunas medidas más invasivas para poder obtener su valor, pero pues es como que lo más aproximado en estos casos. Sin embargo, en los niños no siempre se hace. Y bueno, ¿esto qué nos quiere decir o para qué nos sirve? Esto nos sirve para, por ejemplo, si tenemos un paciente que está normotenso, pero tiene una saturación venosa mixta baja, es decir, menos de un 70%, podemos decir que está en un choque compensado, y entonces podemos actuar y podemos pues tratar de revertir primeramente la causa del choque, y para que no lleguemos a una etapa en la cual ya sea irreversible. Y bueno, todas estas fórmulas que puso su compañera son muy utilizadas en las unidades de terapias intensivas pediátricas, y es por eso que en nuestros pacientes se les hace procedimientos invasivos. Aquí, generalmente, al paciente críticamente enfermo se le coloca una línea arterial. La línea arterial es canalizar con algún punzo una arteria, sobre todo la radial,
para que continuamente nosotros estemos monitorizando esta saturación de oxígeno y tomando gasometrías. Estas líneas arteriales, pues evidentemente se deben de colocar de esta manera, porque muchas veces los factores como la hipotensión, el choque, van a impedir que nosotros estemos tomando de manera adecuada una gasometría. Y los cambios en el monitor, en el ventilador, pues son cruciales con estas determinaciones que hacemos. De aquí es que también nosotros sacamos o vemos si empleamos aminas, si restringimos líquidos, si tenemos que pasar más, si tenemos que transfundir. Esto es muy importante. La terapia intensiva es muy estresante, pero es muy padre. Es estar viendo detalladamente todo, ¿no? Para que no se complique nuestro paciente. Y generalmente todos estos pacientes que llegan a tener una cirugía cardíaca mayor, pues tienen que estar de esta manera monitorizados para que sea un adecuado control de sus líquidos y sobre todo de todo el estado en general, ¿ok? Entonces, no son cosas que se saca de la manga su compañera, sino que sí son fundamentadas y que realmente tienen una utilidad clínica bastante demostrada y que nos ayuda para mantener en buenas condiciones generales a nuestro paciente. Puedes continuar. Sí, doctor, gracias. Y bueno, entonces, de todas esas patologías cardíacas que ya les comenté, o incluso que no son necesariamente cardíacas, pero que nos están afectando de que el corazón sea incapaz de bombear la sangre, como aquí ya les marca una disfunción miocárdica, pues vamos a tener, por ende, una disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial media. Entonces, estos cambios se van a detectar a través de vasoreceptores y quimiorreceptores y también a nivel de la arteria renal, pues la arteria renal va a detectar esa menor concentración de oxígeno, entonces aquí a nivel del aparato yuxtaglomerular se va a secretar lo que es la renina y la renina pues se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y pues vamos a tener el resultado, pues una mayor retención de agua y sodio. A pesar de que aquí, si se dan cuenta, no necesariamente es que tengamos un poco volumen, sino más bien que como el corazón es incapaz de bombear la sangre, entonces pues se detecta una hipoperfusión. Y aquí lo que tenemos una retención de agua y sodio. Entonces, también aquí los vasoreceptores y los quimiorreceptores pues van a activar al sistema nervioso central simpático y vamos a tener una respuesta y una secreción de catecolaminas que, bueno, la adrenalina, la noradrenalina, la renina, la angiotensina y la aldosterona, pues en general nos van a activar lo que es la contractilidad. Vamos a tener vasoconstricción a nivel de los tejidos que no son, bueno, que pueden resistir un poco más a esa disminución en el aporte y, por ejemplo, pues nos va a ser característico de todos los síntomas que vamos a tener, como palidez, bueno, que más adelante se los voy a mostrar. Entonces, estos son todos los sistemas que se van a activar en estas respuestas neurohormonales. Entonces, en el choque cardiogénico, pues bueno, es como un círculo vicioso que nos va a afectar al corazón y es aquí donde, bueno, van a actuar los fármacos para tratar de revertir y que no haya pues un mayor daño en el corazón, porque, bueno, tenemos una disminución del gasto cardíaco. Ya activamos las catecolaminas, se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona y los cambios que vamos a tener es una vasoconstricción de las arterias. Esta nos va a aumentar las resistencias vasculares sistémicas y vamos a tener un aumento de la poscarga. Entonces, al corazón le va a estar, se va a enfrentar a una mayor fuerza a la hora de bombear la sangre. Ahora, y bueno, de por sí ya tenemos alguna patología de base, entonces le estamos dañando, pero es un mecanismo inicialmente compensador. Después vamos a tener una vasoconstricción venosa y un aumento en la retención de sodio y agua, y esto nos va a aumentar lo que es la precarga, entonces va a estar llegando más sangre al corazón y vamos a sobrecargar a nuestro ventrículo izquierdo, y esto a su vez, pues si vemos el ventrículo izquierdo se conecta con lo que son las venas pulmonares, entonces pues nos va a estar condicionando a lo que es un edema pulmonar y por eso vamos a tener signos de congestión.
Y bueno, el aumento en la contractilidad y la frecuencia cardíaca pues nos va a condicionar a un aumento en el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Entonces el paciente va a tener taquicardia, pero si se acuerdan, las arterias coronarias, el corazón se va a estar irrigando en la diástole. Entonces, si tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que se acorta es el momento de diástole. Entonces, no se va a estar irrigando de una manera adecuada, y también el aumento en la contractilidad, pues vamos a tener un mayor consumo de oxígeno. Entonces, estos cambios inicialmente compensadores, pero si no se revierten, pues es un círculo vicioso y también nos condiciona una mayor disfunción miocárdica. Entonces, principalmente los fármacos pues nos van a ayudar a, pues así, a modificar todas estas condiciones que se dan en el choque cardiogénico y pues para, pues más que nada, que mejore el paciente, ¿no? Entonces, una vez que ya se da el desarrollo del estado de choque, como ya lo habíamos visto el viernes, pues tenemos diferentes fases. De manera general, cuando está compensado, es decir, se están ejerciendo esos mecanismos, hay una redistribución del flujo y la tensión arterial está normal y tenemos signos de hipoperfusión. Sin embargo, cuando ya está descompensado, el paciente ya va a estar hipotenso y inicialmente esa redistribución del flujo que le daba prioridad al corazón, al cerebro y a los riñones, pues vamos a tener, ya va a estar fallando, entonces ya vamos a tener algunas alteraciones del estado de conciencia y el riñón pues ya no va a estar pues sí ejerciendo su función y vamos a tener una oligo o incluso anuria. Y ya finalmente, si evoluciona, si no se trata, vamos a llevar a un daño ya irreversible y a la muerte. Entonces aquí ya les puse también los valores de la presión arterial baja. Esta formulita pues nos va a ayudar también para calcular la presión sistólica de 70 más la edad por 2 y pues esa nos va a ayudar para calcular la tensión arterial. En el caso de los lactantes de 1 mes a 1 año, pues debe ser menor de 70, es una TA baja. Niños de 1 año a 10 años utilizamos esta formulita y ya los adolescentes de 11 a 17 años es 30. Sin embargo, la hipotensión es realmente un signo tardío ya de, pues sí, de La perdimos, creo, ¿verdad? Creo que sí, doctor. Sí, doctor, parece. Bueno, alguien avísele, porque si no va a seguir exponiendo y va a pensar que le estamos escuchando. Percentiles 50, 90, 95, pero nunca hablábamos de los de menos de 50, porque existen precisamente estas fórmulas rápidas para que todo paciente que lleguemos a determinar cifras por los valores que nos ponía su compañera, pues ya está en franca hipotensión, por lo tanto tendríamos que identificar la causa y tratar de corregirla. Muchas veces aquí es donde empleamos ya las aminas cuando es un paciente que está críticamente enfermo. La gran mayoría de los pacientes que están con un choque, pues evidentemente tenemos que investigar la causa y cuando se trata de un choque cardiogénico, pues el problema más que nada es estructural, es a nivel del corazón, por eso dan fallas de bomba o se denomina una falla de bomba, en la cual el corazón como bomba que está mandando toda la sangre, pues tiene alguna alteración y en este caso puede llegar a ocasionarnos consecuencias graves. Aquí, como bien les comentaba su compañera, la hipotensión pues es un dato muchas veces tardío, pero se manifiesta en algunas otras situaciones, como puede ser datos de bajo gasto, que en este caso pudiera ser también un dato indirecto de una mala perfusión. ¿Ok? Puedes continuar. Sí, doctor, una disculpa, se me fue mi... No, no te preocupes. Bueno, entonces,
En el cuadro clínico, pues solamente así de manera, se los dividí solo para, así como académico, ¿no? Pero en realidad, pues el paciente va a tener taquicardia, taquipnea, lo vamos a ver los más avanzados, pues como moteado, moradito, incluso diaforesis. Puede tener cianosis también, pero ya esto ya nos indicaría que ya está como muy avanzado este choque, y la oliguria, que se define como menor o igual a 0.5 mililitros por kilo por hora. Y los datos de hipoperfusión, pues vamos a tener un llenado capilar prolongado de más de 5 segundos. Los pulsos son muy importantes en estos casos porque los vamos a estar viendo ya sea alternantes, paradójicos y ausentes, y estos realmente nos van a ayudar muchísimo para ver cómo se encuentra el paciente. La presión diferencial, esta se obtiene restando la sistólica menos la diastólica, pues va a estar disminuida, y cuando ya está muy, muy avanzado, pues incluso se van a llegar como que a aproximar, entonces eso también ya sería un indicador de mal pronóstico. Y en cuanto a los síntomas de congestión, vamos a estar escuchando estertores. Estos, pues, dependiendo del lugar donde los escuchemos, ya sea en el ápice, en la base o en la parte media, pues nos van a estar indicando el grado de edema. Podemos encontrar también un ritmo de galope, un tercer ruido, hepatomegalia. Este es muy importante en estos casos de shock cardiogénico porque estamos teniendo esa congestión, y la plétora yugular, que ahorita se los voy a enseñar. Y bueno, algunos síntomas un poquito ya característicos como por el grupo etario. En el caso del neonato y el lactante, pues vamos a ver que no nos va a indicar él como tal lo que siente, pero algo que podemos detectar en ellos es que van a tener una prolongación en el tiempo de alimentación. Entonces ese niño no se va a estar alimentando bien, vamos a tener aleteo nasal, dolor intercostal, quejidos, sibilancias y soplos, y el niño va a estar irritable, o vamos a verlo así como lo vemos aquí en estas imágenes. Y ya en el caso de los preescolares o adolescentes, ya niños más grandes, pues van a tener síntomas un poco más parecidos a lo que son los adultos. Aquí ya vamos a tener disnea, ortopnea, tos, la plétora yugular, que es esta cuando se marca, pues sí, la vena yugular, y vamos a tenerla de diferentes grados, según obviamente el grado de congestión, lo que es la hepatalgia, pues por la hepatomegalia, y otros síntomas ya no tan frecuentes, pero también se pueden dar lo que es ascitis, un edema periférico, un edema palpebral, e incluso derrame pleural e hidrotórax. Entonces, estos son los síntomas que van a estar presentando. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues inicialmente vamos a basarnos en el triángulo de la evaluación pediátrica. ¿Cómo vamos a ver a ese niño en cuanto a su apariencia? Vamos a ver el tono, cómo es que se interactúa, cómo es que se relaciona, si está consolable, si llora, si habla, su mirada. En cuanto a la respiración, pues vamos a estar buscando esos ruidos anormales, que son los estertores, algún soplo y signos de trabajo respiratorio. Y en cuanto a la circulación, pues vamos a estar viendo lo que si está pálido, si está moteado, si está cianótico. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues esto es con hallazgos clínicos, pues vamos a estar viendo que en el shock cardiogénico, la presión arterial, y al igual que en todos, puede estar disminuida ya en una etapa avanzada, pero cuando está compensado no está disminuida. La frecuencia cardíaca, al igual que en todos, va a estar aumentada a menos de que sea por una bradiarritmia. La presión venosa yugular, aquí en estos casos, pues sí está diferente en el hipovolémico y en el distributivo, pero también está presente en el obstructivo, que ese pues es por alguna obstrucción en el tracto de salida, también va a estar aumentada. En cuanto a las extremidades, pues pueden estar frías, al igual que en el hipovolémico y en el obstructivo. Y aquí la que sí es diferente de todas, pues es los campos pulmonares. Aquí vamos a estar escuchando los estertores, entonces se dice que va a estar húmedo, a menos de que sea por una falla del ventrículo derecho. Y pues aquí sí podemos diferenciarlo, ¿no? Y también la hepatomegalia es algo muy importante, que son como
característicos de este tipo de shock. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues vamos a tener medidas generales. La monitorización en estos casos, y al igual que en todos, es muy importante porque nos va a orientar en cuanto al tratamiento. Y aquí algo clave, pues es que vamos a estar optimizando esa función cardiovascular. Bueno, en cuanto a las medidas generales, pues la posición nos recomiendan que se eleven la cabeza y los hombros. Vamos a tener que canalizar 2 vías venosas de buen calibre y cortas para administrar líquidos y fármacos, y así como también solicitar algunas pruebas de laboratorio, pero estas están como en segundo plano porque lo importante es estabilizar al paciente, pero también son muy importantes para ver pues la creatinina, el nitrógeno ureico en sangre, la glucemia, los electrolitos séricos, un ego también. Bueno, el lactato en estos casos va a estar elevado, las enzimas hepáticas y la gasometría pues nos van a indicar también cómo se encuentra el paciente. Vamos a ver si se encuentra la vía aérea permeable y vamos a tener que administrar oxígeno a altos flujos. Y también, bueno, en dado caso, también podemos valorar la necesidad de ventilación mecánica. Esto también es muy importante porque el oxígeno, si nosotros le administramos oxígeno al paciente, vamos a estar pues disminuyendo ese consumo y le vamos a estar ayudando a que no tenga un mayor esfuerzo con la respiración. También es importante mantener una temperatura normal e incluso en una bibliografía encontré que recomendaba algunos fármacos sedantes y analgésicos para, pues obviamente, disminuir ese consumo de oxígeno que a nuestro paciente le está haciendo falta. La monitorización de la frecuencia cardíaca, respiratoria, la tensión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno, así como también los signos de hipoperfusión, el estado de conciencia y la diuresis horaria. Y también algunos otros estudios que más que nada nos van a ayudar para el diagnóstico etiológico, pues es la radiografía de tórax, un electro o incluso un ecocardiograma. Pero estos también, como ya les dije, pues va a depender obviamente de la disponibilidad, pero también están como que en segundo plano. Y bueno, en cuanto a los fármacos, pues, bueno, vamos a verlos ahorita, pero nuestros objetivos es que tengamos una precarga adecuada, una buena contractilidad y una poscarga, y también controlar el ritmo. Y bueno, esto es algunos hallazgos que podemos encontrar en estos pacientes, pues es cardiomegalia, el flujo pulmonar va a estar aumentado, vamos a tener incluso un infiltrado difuso, los diafragmas van a estar aplanados, y bueno, en cuanto al edema, pues vamos a ver ese infiltrado parailiar como en alas de mariposa, y esto nos quiere decir pues que tenemos un edema, y pues estos son los signos más importantes que podemos encontrar en estos pacientes. Y ya, en cuanto al electro, pues lo que vamos a encontrar son disminución de algunos voltajes y la presencia de arritmias. Y el ecocardiograma, pues es realmente el estudio más ideal para valorar cómo se encuentran esos ventrículos. Vamos a ver si tiene alguna anomalía en cuanto a la anatomía o en cuanto a las válvulas, e incluso vamos a ver la dilatación de cavidades cardíacas y el grado de disfunción. Ese pues ya nos va a ayudar muchísimo más para valorar las etiologías, ¿no? Cómo es que se encuentra ese paciente. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues aquí lo que lo diferencia de los otros tipos de shock es que aquí la reanimación con los líquidos debe ser a bolos más pequeños. Si se dan cuenta, en el otro marcaba de 20 mililitros por kilo, pero aquí son pequeños porque tenemos signos de congestión y no queremos, pues, en vez de ayudarlo, lo vamos a dañar, y deben ser de 5 a 10 mililitros por kilo de solución fisiológica o lactato Ringer cada 10 a 20 minutos, dependiendo de la respuesta que esté dando este paciente. Ahora, que si tenemos una precarga muy excesiva y un edema de pulmón, pues vamos a poderlo ayudar con furosemida, pero esta se va a administrar una vez que ya hayamos como que expandido ese volumen, porque si no, también lo vamos a afectar. Los fármacos que nos van a ayudar para mejorar la contractilidad de ese corazón, pues bueno, tenemos inicialmente la dopamina o la dobutamina, pero si está hipotenso, entonces la que vamos a elegir es la dopamina.
Ahora, si el paciente, digamos que ya está como en un estado de shock más avanzado y que no mejora, entonces aquí ya podemos usar lo que son las catecolaminas como la adrenalina. Ahora, para ya después, posteriormente, vamos a tener que disminuir esa poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a utilizar un fármaco que es muy bueno y que, es la milrinona, porque esta se va a utilizar en dado caso que tengamos unas resistencias vasculares sistémicas muy aumentadas con signos de hipoperfusión periférica, que el paciente esté pálido, frío y que también persista la acidosis. Entonces, este fármaco sería bueno utilizarlo. Y bueno, para disminuir la poscarga que esté ocasionando en ese ventrículo derecho, podemos utilizar, en dado caso que se encuentre con una insuficiencia cardiorrespiratoria muy grave, podemos utilizar lo que es el óxido nítrico inhalado. Ahora, que si el paciente ya reanimamos con líquidos, ya utilizamos inotrópicos, catecolaminas o incluso otro tipo de fármacos y no mejora y es refractario el tratamiento, pues ya podemos utilizar otras medidas de soporte, como lo es la oxigenación por membrana extracorpórea o asistencia ventricular pulsátil, que estas pues ya son medidas más, pues ya cuando no mejora el paciente. Y bueno, aquí ya les puse un cuadrito con los fármacos que se utilizan, las dosis y algunos comentarios que tienen en cuanto a su mecanismo de acción. Pero pues estos deben ser administrados pues con base a los signos vitales, a cómo se encuentra el paciente y también en terapia intensiva. Para los síntomas de congestión y todo eso podemos utilizar lo que son también los IECA o los beta bloqueantes. Para mejorar la contractilidad, las catecolaminas, para el edema pulmonar y congestión, los diuréticos, y también es importante corregir los trastornos electrolíticos y metabólicos y vigilar principalmente lo que es el sodio, el potasio y la glucemia. Y ya bueno, en cuanto al tratamiento específico, en algunos casos que tengamos un shock de tipo obstructivo, pero también pues nos esté condicionando ese daño al corazón, pues podemos utilizar lo que son la pericardiocentesis, en el caso del derrame pericárdico, la pleurocentesis o ponerle un tubo de tórax en el caso de neumotórax, la trombectomía o trombólisis en el caso de tromboembolismo pulmonar, y aquí también es importante la infusión de prostaglandinas en el caso de que tengamos cardiopatías dependientes del conducto, como es la prostaglandina E1. Y bueno, ya posteriormente el tratamiento también se enfoca en cuanto a la patología de base, que puede ser una cardiopatía subyacente, podemos optar por la corrección del problema anatómico causal o de las miocarditis, arritmias e intoxicaciones. Entonces, de manera general, pues esto fue lo que es el shock anafiláctico. No sé si tengan alguna duda o continuamos con el siguiente tema. Adri, fue cardiogénico, ¿no? Sí, fue cardiogénico ¿no? Ah, sí, perdón. Por eso dice. Okay. Nos salimos y entramos otra vez, ¿no? Porque a lo mejor nos corta el Zoom. Sí, doctor. Bueno, el siguiente tema es choque anafiláctico. Bueno, vamos a iniciar definiendo lo que es anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica grave de inicio rápido y potencialmente mortal. Del griego, pues, significa ana, contrario, y filaxis, protección. Entonces es, pues, como que no hay protección, ¿no? Y en estos casos, el choque anafiláctico, o también como lo encontré en un libro, en el de urgencias en pediatría, pues es anafilaxia sistémica, también lo menciona así, pues es la manifestación de mayor urgencia y potencialmente letal por hipersensibilidad inmediata. Pero aquí, cuando ya decimos que es un choque, es cuando hay una afectación cardiovascular con caída de la tensión arterial. Entonces, eso es lo que lo diferencia de la anafilaxia y del choque, que aquí ya tenemos hipotensión.
Y bueno, entonces, en general, pues es una reacción inesperada, puede afectar a cualquier órgano y puede tener desde síntomas leves o graves y puede progresar muy rápidamente. En cuanto a la epidemiología, pues la anafilaxia, decimos que hay una incidencia de 50 a 112 episodios por 100,000 personas al año. En los niños de 0 a 4 años hay un riesgo 3 veces mayor y tiene una mayor incidencia en los primeros 2 años de vida. En cuanto a la mortalidad, es menor respecto al choque, que es de 0.04 a 2.7 casos por millón al año. Y en cuanto al choque anafiláctico, pues realmente tiene una incidencia un poco menor que la anafilaxia, pero tiene una mortalidad de 6.5%. Entonces es potencialmente mortal, no es poco común. Y también algo que aquí encontré, pues es que no es como una enfermedad reportable, entonces por eso también como que la epidemiología pues no es tan exacta. En cuanto a la etiología, realmente cualquier agente o proteína capaz de activar las células que son los mastocitos y los basófilos, pues puede ser el causante de esta anafilaxia y el riesgo va a aumentar en pacientes que tienen atopia. En los niños, la causa más frecuente son los alimentos en un 73%, seguida de medicamentos, picaduras y en algunos casos el látex y el ejercicio. Los alimentos que con mayor frecuencia se asocian a este tipo de reacciones, pues es la leche, el huevo, la soya, el trigo, los cacahuates y el pescado. Estos son los alimentos principalmente involucrados. Y bueno, aquí en cuanto a la etiología, nuevamente les puse este cuadrito donde ya incluye los medicamentos e incluso también las vacunas. En cuanto a los antibióticos beta-lactámicos, son las penicilinas y las cefalosporinas, el cloranfenicol, los AINES, el ácido acetilsalicílico, algunos anestésicos locales y generales, la neomicina y la insulina. Y en cuanto a los insectos, pues es la abeja y la avispa. Y aquí en este otro cuadro, pues ya incluye la etiología, pero también la fisiopatología, porque, bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver. En cuanto a la anafilaxia, pues son alimentos, fármacos, insectos, inmunoterapia, látex, algunas proteínas heterólogas, el ejercicio y las transfusiones. Pero cuando tenemos una reacción anafilactoide, que ahorita la vamos a definir, pues aquí incluimos alguna alteración del metabolismo del ácido araquidónico, por ejemplo, con el ácido acetilsalicílico, los AINES, también que se puede activar el complemento como con los hemoderivados, dextrano y la diálisis, o que puede haber una lesión directa de los mediadores de mastocitos y basófilos, como son con los opiáceos, el ejercicio, factores físicos, el frío, el calor y la luz solar, y algunos medios de contraste radiológicos. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, en general, esta reacción se va a estar produciendo por acción de los mediadores químicos que son liberados de forma súbita por los mastocitos o los basófilos por diferentes mecanismos. Estos diferentes mecanismos es lo que tenemos aquí, que cuando decimos que es de tipo anafiláctica es cuando sí es mediado por IgE o es un tipo de hipersensibilidad 1. Y aquí en estos casos ya tuvimos una sensibilización previa porque se formaron anticuerpos IgE específicos contra cierto antígeno al cual ya tuvimos una exposición. Pero si volvemos a tener una reexposición, va a haber una unión de estos anticuerpos a ese antígeno y vamos a tener una liberación de estos mediadores químicos. Ahora, cuando decimos que es de tipo anafilactoide es cuando no es mediado por IgE y es mediado por un mecanismo de IgG4 o no inmunológico, como es en el caso de inmunocomplejos, en el cual sí requiere una sensibilización previa, pero el mecanismo por el cual lo hace es de que activa al complemento. O cuando no requiere una sensibilización previa, es lo que ya les mencionaba, cuando hay una alteración en el metabolismo del ácido araquidónico, como es con los AINES, cuando hay un efecto directo
a través de los mastocitos o de los basófilos, o cuando es por un agente físico. Y también hay otro tipo en el cual pues se dice que es no alérgica o es idiopática, en el cual pues no se encuentra el agente etiológico. Entonces, en general, pues estos son los mecanismos. Y bueno, como ya les mencioné, en el caso de los alimentos, pues sí es de tipo anafiláctica, entonces sí es mediada por IgE y es la más frecuente. Entonces aquí es por eso que tenemos este esquemita, que de manera inicial vamos a tener una exposición a ese alergeno en el cual se va a mantener en la célula presentadora de antígeno. Esta célula va a estimular una respuesta de linfocitos TH2 y estos linfocitos pues van a producir IgE con cambios específicos del alergeno. Y este alergeno, estos anticuerpos específicos tipo IgE se van a unir a los mastocitos, y en el caso de que tengamos una nueva exposición a ese alergeno, pues ya directamente se va a unir a esos anticuerpos que ya están en la superficie de los mastocitos y se van a liberar esos mediadores químicos como es la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas, entre otros. Y estos mediadores van a ser los causantes de todas esas manifestaciones clínicas, que lo van a hacer a través de la vasodilatación, una fuga capilar, un edema de la mucosa y una contracción del músculo liso. Entonces, aquí en este esquema de igual manera ya nos reúne todos los mecanismos por los cuales se pueden activar los mastocitos y los basófilos, y estos van a liberar estos mediadores químicos. Aquí los más importantes, digo los más importantes porque son los que se pueden detectar para ayudarnos en cuanto a un diagnóstico ya más confirmativo, pues es la histamina y la triptasa, pero también tenemos estos otros también mediadores químicos que van a ser responsables de las afectaciones a nivel de piel, al sistema respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular y sistema nervioso central. Y bueno, entonces ya en cuanto a los principales signos del choque anafiláctico, pues este choque es un shock de tipo distributivo, en el cual pues vamos a tener una distribución incorrecta del volumen sanguíneo, y esta pues nos va a condicionar a una perfusión inadecuada, pero esto es causado por estas anomalías en el tono ocasionadas por estos mediadores químicos. Entonces aquí les puse principalmente la histamina, pues nos va a aumentar la permeabilidad capilar, aumenta las secreciones pulmonares, vamos a tener una broncoconstricción y una vasodilatación generada que nos va a condicionar a un estado de hipotensión y de choque. En el caso de los leucotrienos, estos van a ejercer una broncoconstricción mucho más potente que la histamina, nos van a ocasionar alteraciones cardiovasculares y de la automaticidad ventricular, incluso pueden bloquear la conducción auriculoventricular y nos va a condicionar a bloqueos, van a disminuir el flujo sanguíneo coronario, van a deprimir el inotropismo y nos van a condicionar a lo que son arritmias. Entonces, todos estos cambios ocasionados por los mediadores químicos nos van a ocasionar estos principales 4 signos del choque anafiláctico: una reducción del tono venoso, una extravasación de líquidos, una reducción del retorno venoso y una depresión en la función miocárdica. Entonces, en estos casos, pues ya estamos en un choque establecido. Y en cuanto a la evolución, pues bueno, inicialmente el paciente puede que se va a exponer a ese antígeno, ese alergeno para el cual él está sensibilizado. Entonces, los síntomas se van a estar presentando ya sea en segundos, de 30 minutos a horas. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender obviamente del tipo de alergeno, también de la vía de administración. Se dice que cuando es intravenosa es mucho más rápida, y también pues de la cantidad, ¿no? Ahora, cuando realmente pues fue una exposición muy fuerte, puede ser hasta letal y la muerte puede ocurrir muy rápidamente, desde 30 a 35 minutos. En cuanto a los insectos, de
dependiendo del insecto, se dice que puede ser desde 10 a 15 minutos, y cuando es un fármaco al cual el paciente pues, es alérgico, puede ser incluso en 5 minutos si fue administrado vía intravenosa. Ahora, entonces, por eso es que en estos casos, en este tipo de choque, se tiene que detectar de manera oportuna y recibir un tratamiento adecuado. Pero también es importante que, bueno, puede que ya recibió el tratamiento, entonces debe de estar en cierto tiempo de observación porque se pueden presentar los síntomas recurrentes de 1 a 28 horas, que en algunos casos pueden ser más graves, bueno, se ha descrito, ¿no? Pero pues por eso es importante la observación por este tipo de reacción bifásica. Entonces, en el cuadro clínico, pues vamos a tener una afectación de sistemas de la piel, del sistema gastrointestinal, cardiovascular, respiratorio y nervioso. Los síntomas cutáneos como urticaria, enrojecimiento, comezón y conjuntivitis van a estar presentes, sin embargo, no en todos los casos, van a estar presentes en un 80% de los casos. Los gastrointestinales, pues va desde náuseas, vómito, disfagia, un cólico abdominal, diarrea o angioedema, también pueden estar presentes. Cardiovasculares, pues vamos a tener taquicardia, dolor en el pecho, hipotensión, arritmia, bradicardia y cianosis. En cuanto a respiratorio, va desde disneas, sibilancias, afonia, estridor, sensación de la garganta cerrada, tos, edema laringio y rinitis. Aquí se los puse en negritas el edema laringio porque esta es la principal complicación que puede llevar a la muerte en el caso de los niños. Y en cuanto a alteraciones del sistema nervioso, va desde síncope, alteraciones de la conciencia, apatía, letargo, hipotonía y convulsiones. Entonces, en conclusión, en cuanto al cuadro clínico, pues realmente puede haber una combinación de esos síntomas que ya les mencioné, y realmente no hay como un conjunto patognomónico de este cuadro, de este tipo de choque, ¿verdad? Y bueno, algo muy importante es que va a tener una evolución aguda desde minutos a horas y es altamente progresivo. Entonces, el paciente se puede encontrar bien, solamente así como con una pequeña urticaria, pero puede progresar muy rápidamente. Y algunos síntomas atípicos de alta sospecha, pues es que solamente tenga hipotensión y algún tipo de prurito palmoplantar o genital. Entonces, ya cuando existe una afectación cardiovascular con la hipotensión, pues ya es un estado de choque. En cuanto al diagnóstico, pues establece de manera clínica, vamos a tener pues la aparición de esos síntomas inmediatamente después de la exposición, pero en dado caso que esto no ocurra, pues se deben de cumplir uno de estos 3 criterios. El primero, pues es de que tenga un inicio agudo de un síndrome que afecta a la piel o las mucosas, junto con al menos uno de los siguientes, que tengamos compromiso respiratorio o un descenso de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica, como hipotonía, síncope e incontinencia. El otro criterio es que tenga una aparición rápida de 2 o más de los siguientes síntomas después de la exposición a un alergeno potencial para el paciente, que tengamos una afectación de piel o mucosas, compromiso respiratorio, descenso de la TA o síntomas gastrointestinales persistentes. Y el tercero es un descenso de la TA en minutos o horas tras la exposición a un alergeno ya conocido para ese paciente. Entonces, pues estos son los criterios que se utilizan. Bueno, después pues vamos a evaluar la gravedad. Entonces, principalmente, si el paciente está hipotenso, si tiene compromiso neurológico y si tiene una saturación menor de 95 en niños y menor de 92 en adultos, pues estos criterios son realmente de gravedad. Pero esto va a depender, obviamente, de la rapidez en la que progrese, del tipo de antígeno, de la vía de entrada y de los órganos afectados, así como también es más grave en pacientes que ya tengan alguna patología respiratoria como asma o cardiovascular, aquellos pacientes que consumen IECAS, beta bloqueadores o que ya tienen mastocitosis. Entonces, en cuanto a la evaluación, pues vamos a basarnos en el triángulo de evaluación pediátrica, como
como es la apariencia, la respiración y la circulación. Y en el ABCDE vamos a valorar la vía respiratoria alta, baja, el aparato circulatorio, si está desorientado, mareo o inquietud, y también las extremidades, ¿no? El eritema, prurito, edema o máculas. Entonces, vamos a tener también algunos cofactores que debemos interrogar en cuanto a una historia clínica rápida de urgencias al familiar o al papá del niño que esté acompañando, ¿no? Estos cofactores pues nos van a favorecer su aparición y van a condicionar a una mayor gravedad, como lo es el ejercicio, el estrés, que se encuentra en un estado premenstrual, en caso de infección aguda y de fiebre. Y bueno, este es como, digamos que es como un paréntesis en cuanto a la evaluación. Son algunos estudios de laboratorio que se pueden realizar, pero, o sea, no son como que se realicen ya en el momento, sino va a depender obviamente de la disponibilidad, porque no siempre están disponibles y se realizan ya como en un momento posterior, ¿no? Y lo es la histamina y la triptasa. La más utilizada es la triptasa porque esta tiene una elevación de 15 minutos a 3 horas y disminuye en un tiempo de 6 a 9 horas. En estos casos, pues se toman 3 muestras seriadas posterior al tratamiento inicial, a las 2 horas y a las 24 horas. Y realmente no hay como un límite, no hay como unos valores establecidos, pero se toma este límite superior. Y entonces, si tenemos una elevación 2 veces en el nivel basal es el que se toma de 24 horas. Entonces, si tenemos una elevación 2 veces en el nivel basal, pues esto nos indica que es anafilaxia. Sin embargo, pues puede tener valores normales en el caso de anafilaxia alimentaria y los lactantes pueden tener valores altos sin que sean patológicos. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues, como ya les mencioné, no siempre van a estar presentes las manifestaciones cutáneas o podemos tener solamente una hipotensión aislada. Entonces, en estos casos, pues tenemos que diferenciar con estas patologías que les puse en el cuadrito. En los niños, principalmente es con choque séptico, pero aquí lo que nos va a ayudar es que pues puede que tenga fiebre, un exantema purpúrico o la palidez, ¿no? También con la hipotonía tras un espasmo del sollozo y con crisis comiciales hipotónicas. Y otras patologías, pues es con urticaria o angioedema de tipo idiopática, hereditaria, algunas enfermedades que simulen un edema de la vía respiratoria como un reflujo esofágico agudo, distrés respiratorio agudo como lo es el caso del asma, también una disfunción de las cuerdas vocales y una aspiración de cuerpo extraño en niños. Y otros síndromes que también pueden cursar con eritema o flushing, pues es el síndrome carcinoide inducido por alcohol, entre otros. Y bueno, en cuanto al tratamiento, pues estos son los objetivos principales, es que tengamos un reconocimiento oportuno, que reciba el tratamiento adecuado y también que tengamos una observación por esas reacciones bifásicas y bueno, un acceso adecuado al material y al medicamento, pues esto es crucial para disminuir las complicaciones y la mortalidad. Bueno, el tratamiento, pues de igual manera es con la evaluación de la ABCDE y el de elección y el que todo paciente y en toda situación clínica debe recibir es la epinefrina o adrenalina vía intramuscular. En cuanto a las medidas generales, pues es en cuanto a la posición, debe estar en decúbito supino y tenemos que valorar obviamente ya la permeabilidad, tenemos que activar el sistema de emergencias y administrar la epinefrina, posteriormente levantar los pies para aumentar el retorno venoso, pero esta posición no se debe colocar en caso de que el paciente tenga vómito o dificultad respiratoria. En esos casos no debemos colocarlo. Y bueno, debemos de administrar oxígeno a altos flujos y mantener
la vía aérea permeable, valorar también la necesidad de intubación o de traqueotomía y los líquidos. Aquí los líquidos, bueno, una vez que ya administramos la epinefrina, posteriormente, si persiste el paciente hipotenso, tenemos que administrar de 10 a 20 mililitros por kilo cada 5 a 10 minutos. Dependiendo de la respuesta del paciente, vamos a estar valorando esta administración. También alguna bibliografía mencionaba que podemos administrar lo que es un torniquete venoso para disminuir la absorción del alérgeno inyectado o del veneno en el caso de que se trate de algún insecto. Y bueno, en el caso de que el paciente se encuentre en paro cardiorrespiratorio, pues aquí ya vamos a cambiar la vía de administración de la adrenalina, ya no es intramuscular, ya nos vamos a ir por la vía intravenosa y vamos a iniciar el protocolo de soporte vital avanzado. Ahora, como ya les mencionaba, de primera instancia, pues es la adrenalina o epinefrina. Es el medicamento esencial para el tratamiento y nos va a mejorar la supervivencia y disminuir el riesgo de la respuesta bifásica. Inicialmente, la vía de elección es la intramuscular en la región media de la cara anterolateral del muslo. ¿Y por qué esta vía? Pues es porque tiene un mayor margen de seguridad que la vía intravenosa por todos los efectos adversos que puede condicionar. La dosis es esta de 0.01 miligramos por kilo cada 5 a 15 minutos según la respuesta del paciente. La presentación pues viene en ampollas de 1 miligramo por mililitro y bueno, cuando ya optemos por la vía intravenosa, esta es cuando ya el paciente no responde a dosis repetidas vía intramuscular y cuando ya hemos administrado líquidos y el paciente sigue hipotenso en el caso de paro cardiorrespiratorio o de que también estemos monitorizando pues adecuadamente los signos vitales. En estos casos, pues ya esta se tiene que diluir 1 miligramo en 100 mililitros de solución salina fisiológica y la dosis es de 0.1 a 1 microgramo por kilo por minuto. Y aquí ya les puse un poco más las dosis específicas para hipotensión grave y paro cardíaco. Entonces, bueno, en el caso de que no dispongamos la vía intravenosa, podemos utilizar la vía intraósea. Y también alguna bibliografía mencionaba que puede ser inhalada en el caso de que haya estridor por edema laringio, se puede optar por nebulización. Y aquí también les puse otra sugerencia en el caso de los adolescentes. Bueno, ¿por qué es el tratamiento de elección la epinefrina? Pues porque nos va a aumentar la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica y nos va a aumentar obviamente ese flujo sanguíneo al corazón, va a tener un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, va a incrementar la broncodilatación y va a disminuir la liberación de sustancias proinflamatorias de los mastocitos y de los basófilos. En cuanto a los efectos adversos, pues van a tener algunos frecuentes y transitorios que pueden aparecer incluso con dosis terapéuticas como lo es la ansiedad, mareos, miedo, cefalea, palpitaciones, palidez y temblores. Y otros que son un poco más raros y son más frecuentes en sobredosis o cuando se usan otros fármacos, pues son las arritmias, la isquemia miocárdica, un edema pulmonar, crisis hipertensivas y hemorragia intracraneal. Por eso es que se prefiere pues la vía intramuscular. Y bueno, aquí de igual manera es ya como el esquemita que reúne todo este manejo en cuanto al choque anafiláctico, pero realmente es lo que ya les había mencionado. Aquí es importante pues reevaluar constantemente al paciente para valorar su respuesta y también, o sea, si no responde, pues saber en qué momento cambiar a la vía intravenosa o referir a cuidados intensivos pediátricos. Y bueno, hay otros tratamientos que se utilizan para medidas ya más específicas y lo es en el caso de que tenga una picadura de insecto o inyección de un medicamento. Entonces aquí podemos utilizar la epinefrina en el sitio en el cual fue picado por el insecto o inyectado. En el caso de que tengamos urticaria y comezón así muy intensa, podemos utilizar lo que son los antihistamínicos.
Es importante aquí mencionar que estos fármacos son de segunda línea, nunca se deben de usar así como en monoterapia y solamente como de manera inicial en estos casos de choque. Entonces, estos son de segunda línea. En el caso de broncoespasmo, pues podemos utilizar lo que es el salbutamol, ya sea nebulizado o inhalado. Aquí es importante que sea con cámara espaciadora para obviamente prevenir los efectos adversos y que haya una mayor, pues sí, introducción del medicamento para el paciente. En el caso de que el paciente persista hipotenso a pesar de los líquidos y de la epinefrina intravenosa, podemos utilizar lo que son los inotrópicos, como lo es la dopamina, pero estos pues también requieren un ajuste adecuado de acuerdo a la TA y con un monitoreo hemodinámico continuo. Ahora, si en dado caso que este paciente pues llegara a usar beta bloqueantes, entonces en estos casos puede que el paciente no responda al tratamiento. En estos casos estaría indicado lo que es el glucagón, vía intravenosa, porque tiene un mecanismo de acción diferente a la adrenalina y se puede utilizar cuando pues el paciente se resiste al tratamiento. Y ya finalmente, para prevenir recaídas, manifestaciones bifásicas y que haya una prolongación de los síntomas, podemos utilizar los corticosteroides, que también son medicamentos de segunda línea y complementarios, como lo es la metilprednisolona y la prednisona en casos un poco más leves. Y bueno, en cuanto al alta hospitalaria y el seguimiento, pues una observación mínima requiere de 6 a 8 horas después de la remisión de los síntomas. Pero si el paciente tuvo síntomas graves o persistentes, esta observación se debe prolongar desde 12 a 24 horas. Y también se debe prolongar en el caso de que el paciente tenga antecedente de una respuesta bifásica, que el paciente viva muy lejos y se le complique llegar nuevamente, en dado caso de una respuesta bifásica, al servicio de urgencias, también que tenga una anafilaxia idiopática grave de instauración lenta, una manifestación grave como es broncoespasmo, que tenga un contacto persistente con el alergeno y en caso de hipotensión. La prevención, pues, es principalmente que el paciente trate de evitar lo más posible la sustancia desencadenante. ¿Y esto cómo lo va a lograr? Pues a través de vigilar, revisar las etiquetas de los alimentos, también considerar el riesgo de contaminación de alimentos y también es importante educar al paciente para que tanto él, en el caso de que ya sea un niño pues más o menos grande, adolescente, y a los papás para que puedan reconocer los síntomas y pueda recibir un tratamiento urgente. También en el Tratado de Nelson decía que cualquier niño que tenga alergia a alimentos, antecedente de asma, alergia a cacahuates, frutos secos, pescado o con reacciones sistémicas anteriores deben recibir o deben tener acceso a este autoinyector de epinefrina y aquí les puse las dosis. Sin embargo, creo que en México no está disponible o si es que llega a estar disponible pues es caro y es solamente como en el medio privado. Y ya finalmente, pues en cuanto al informe de alta, es importante que registremos todos cómo se llevó a cabo pues el tratamiento, la hora en que inició la reacción, la etiología, los cofactores, los signos y síntomas, los signos vitales, el tratamiento recibido, cuál fue la dosis, la vía y la hora. En dado caso que si está disponible la medición de la triptasa también, algunas medidas de evitación del alergeno, cómo puede reconocer los datos de alarma y el envío al servicio de alergia para que obviamente pues pueda darle un tratamiento más adecuado o unas recomendaciones más adecuadas, más puntuales y también pues que pueda confirmar realmente si es alergia a ese alergeno sospechado o pues que le realice otras pruebas de alergia. Y esto sería todo por mi parte, no sé si tengan alguna duda. No, ninguna duda, todo claro. Eso del
la anafilaxia es muy frecuente encontrarlo en pacientes que tienen antecedentes de atopia, aquellos que tienen alguna alergia, algún medicamento, alimento, y algunos pues es así como que el primer evento que tienen y es muy aparatoso y pues evidentemente llegan a tener muchas complicaciones porque les puede agarrar en donde sea, en una fiesta, en la escuela. Ya después que se tiene el antecedente, pues ya son más cuidadosos en cuanto a la administración de medicamentos o alimentos y evidentemente pues se puede prevenir. Generalmente llegan a tener en casa este tipo de medicamentos que es el que les mostró, que son agujas prellenadas para tenerlos en caso de alguna urgencia, pero no en todos lados está disponible. Lo ideal sería tener eso. Sin embargo, pues estamos en un medio en el cual el acceso a la salud es muy limitado y sobre todo a ciertos dispositivos que nos podrían salvar la vida y en este caso pues no. No sé si ustedes recuerdan la tabla que nos puso, el tiempo en que puede darnos esta reacción anafiláctica es en minutos, o sea, no pasan más de 15 minutos donde ya nos está dando una situación de este tipo. Una de las contraindicaciones de la vacunación es precisamente que hayan tenido algún antecedente de una anafilaxia, si no, no está contraindicada y a eso se refiere la anafilaxia. Todos los signos y síntomas que nos puso su compañera, pues evidentemente se manifiestan ya sea de un grado leve a un grado severo, pero la gran mayoría tiene estas manifestaciones. En el trabajo de investigación les preguntaba yo qué era un ESAVI, que es un evento supuestamente atribuible a vacunación, y en estos puede llegar a haber el choque anafiláctico. Muchas veces lo que presentan es de que se desmayan o se ponen muy alterados, pero más que nada son trastornos psicológicos y son crisis de ansiedad. Hay que saber diferenciar muy bien en cuanto se nos presenta un choque anafiláctico, porque evidentemente va a haber alteración en los signos vitales y lo más grave en ellos es el edema de la glotis que nos ponía su compañera. ¿Y por qué es importante asegurar una vía aérea? Porque si esto avanza y no se le da el tratamiento y no está revirtiendo, puede ser tan severo que va a ser tanta la obstrucción que se pueden morir por hipoxia y caen en paro cardiorrespiratorio. Por eso es ahí de vital importancia tener una vía aérea permeable e intubar de inmediato al paciente, porque si no después ya no va a pasar el tubo endotraqueal y se requeriría realizar una traqueotomía para que pudiera tener una vía aérea permeable en nuestro paciente. Entonces sí es muy importante que nosotros estemos checando a nuestros pacientes e informándolos y sobre todo cuando se detecte, pues derivarlo con el alergólogo para que le dé tratamiento y sobre todo pues estar siempre educando a nuestros pacientes que identifiquen, que leas las etiquetas, sobre todo cuando son alimentarias, para que no lleguen a presentar este tipo de problemas. ¿Alguna duda que tengan ustedes? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Creo que no. Ok, bueno. Entonces entramos y salimos y continuamos con el tema. ¿Quién seguía?